Bendiciones a todos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el día de hoy traemos un tema especial que he titulado así: las mujeres pueden predicar. Existen algunos pastores que no les permiten a las mujeres enseñar ni predicar. Ellos se apoyan para su posición y la respaldan en un versículo que es en 1 Timoteo capítulo 2 versículo del 2 al 15, que cabe mencionarlo. De la siguiente manera nos dice así: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y estas últimas líneas de este versículo parecen confusas, porque uno dice, pero se salvarán engendrando hijos. ¿Eso qué tiene que ver? Pues vamos a ir más adelante explicándolo. Y primero hay que notar, es que la Biblia no dice, porque Dios no permitió a la mujer enseñar. Eso no dice la Biblia. La Biblia lo que sí dice era la postura de Pablo, el cual dijo, porque no permito. No era Dios el que no permitía, sino Pablo. También aquí otro punto importante es que el apóstol Pablo no escribió eso como una regla universal, como han hecho en muchas iglesias, sino que solo era en su época, que él no estaba permitiendo que las mujeres enseñaran. En el Nuevo Testamento originalmente fue escrito, como muchos saben, en griego, y nuestras Biblias al español han traducido porque no permito a la mujer enseñar. Eso ha traducido también en la Reina Valera, pero en la gramática griega ese versículo no está en imperativo, por lo cual no es un mandamiento. Ese pasaje está en presente, por lo cual la correcta traducción es no estoy permitiendo. Quiere decir que el apóstol Pablo sí permitía a la mujer enseñar. Pero vamos a ver por qué no permitía en ese momento. Pablo en su época no estaba permitiendo que las mujeres enseñasen, y eso era debido por una herejía que surgió en el primer siglo, que utilizaba a las mujeres para engañarlas y por medio de ellas predicar un evangelio herético y lleno de errores. Por lo tanto, para entender bien a lo que se refiere el apóstol Pablo, debemos de interpretar este pasaje en el contexto histórico en el cual fue escrito, y no solo basado en una lectura superficial, la cual nos llevaría a malas interpretaciones. Quiero mencionar aquí un teólogo europeo que se llama José Daniel Espinosa, que tiene investigaciones bíblicas y tiene este comentario que me gustaría compartírselos. Es el siguiente: él señaló esto: la interpretación literal de un texto bíblico sin tener en cuenta otras consideraciones ha llevado a muchos a hacer interpretaciones equivocadas y por tanto dañinas para aquellos o aquellas a los cuales se les pretendía aplicar. Sigue diciendo este autor: en primer lugar, he de recordar que es imposible realizar una buena, seria y correcta exégesis sin tener en cuenta el contexto. ¿Cuál es ese contexto? El sociocultural, el religioso, el histórico, el teológico del texto en cuestión. Sería un error injustificable intentar dar un veredicto sobre estos textos sacando las palabras de su contexto e imponiéndolas como una regla universal. Por eso, no se debería ser tan dogmático cuando previamente no se ha hecho un estudio sobre el contexto social y las circunstancias a las que el apóstol Pablo se enfrenta y motivan a escribir sus cartas. Así que, a continuación, vamos a ver este pasaje de 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 12 al 15, en su debido contexto, para que pongan atención. Vamos a ver el contexto histórico de Timoteo. Pablo fue un maestro judío, el cual Jesús lo escogió para ser apóstol. Pablo, como misionero, se dedicó, como ustedes saben, a
visitar tantos lugares para predicar el Evangelio de Jesús y fundar también así muchas iglesias. El apóstol Pablo escribió muchas cartas, muchas epístolas, la mayoría de ellos en el Nuevo Testamento. Pablo le escribió una carta a su discípulo Timoteo, según los estudios de la primera carta a Timoteo, que fue escrita por Pablo entre los años 62 y el 64 aproximadamente, y obviamente después de Cristo, desde Macedonia. En esa época la iglesia primitiva sufrió un brote de una herejía, como también lo es el día de hoy. Esos herejes decían que la salvación no era por el sacrificio de Jesús, sino que las personas serían salvas por aprender una secreta ciencia. Esa es la palabra, ciencia. En griego se escribe gnosis. De ahí que esos herejes fueron llamados los gnósticos. Y Pablo en 1 Timoteo 6:20 les escribió sobre estas herejías y le dijo a Timoteo: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Pablo también le encomendó que mandara a los demás a predicar un evangelio puro y no contaminado con esas extrañas doctrinas. Y en esa misma epístola Pablo escribió que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Y recuerde que los gnósticos engañaban a las mujeres para que éstas fueran parte de sus sectas y así poder utilizarlas. Los gnósticos enseñaban que Eva había sido creada antes que Adán y así le daban esa prominencia a la mujer para que ellas se sintiesen especiales, y una vez que habían sido engañadas las utilizaban para por medio de ellas promover sus herejías. Y los gnósticos decían que para ser salvo era por medio de una ciencia y conocimiento, gnosis, una ciencia secreta, algo secreto, el cual solo era aprendido una vez que alguien entraba y formaba parte de esta secta. Además, los gnósticos decían que la materia era mala y por eso prohibían a las mujeres tener hijos. Para los gnósticos, tener hijos era encarcelar espíritus en cuerpos materiales, lo cual era muy malo. Y eso fue enseñando desde los primeros siglos hasta el tiempo del gnóstico Marción e incluso en tiempos después de él. La actitud de estos gnósticos ante la sexualidad era opuesta a la ética judía y cristiana. Casi todos, al ejemplo de Marción, condenaba toda relación sexual que se desembocase en la procreación, es decir, en el aprisionamiento de nuevas almas dentro de la materia. Pablo, en su carta a Timoteo, repudió estos errores enseñados por los gnósticos. Totalmente. El problema son las herejías gnósticas que son pseudo cristianas. Los gnósticos de los días de Pablo ya estaban predicando en su contra. Y estos gnósticos engañaban a las mujeres para hacerlas parte de su grupo y las usaban como predicadoras para que promoviesen su falso evangelio. Hay un teólogo que se llama José Daniel, que hemos estado aquí compartiendo. Él escribió esto sobre esta situación de los gnósticos y señala lo siguiente, dice: Eva era considerada una figura redentora y mediadora. Además enseñaba que Eva era anterior a Adán y que el hombre vino a existencia gracias a la mujer. También porque Eva fue primero en comer del árbol del conocimiento. Ella era portadora de un conocimiento especial, lo que es la gnosis. Debido a estas circunstancias, los que aceptaban la herejía gnóstica preferían el liderazgo de las mujeres sobre los hombres. Y aunque exaltaban el principio femenino como figura divina, sin embargo tenían una visión muy negativa de la sexualidad femenina y sentían repugnancia por el proceso del nacimiento, ya que lo veían como una reproducción de la materia, que era algo negativo. Las mujeres no pueden alcanzar la vida eterna si no renunciaban a su sexualidad y a tener hijos. De ahí dice el apóstol Pablo sobre las mujeres, ese versículo que leímos
anteriormente, pero bueno, seguimos explicando un poquito más adelante lo explicamos. Y con todo lo que hemos visto hasta aquí vamos a saber algunos puntos importantes. Uno de ellos es que Pablo, cuando él escribió a Timoteo, les dijo que se cuidaran de la falsa ciencia, o sea, la falsa gnosis, refiriéndose específicamente a esa secta. Era a las mujeres gnósticas que Pablo no dejaba predicar. Note, esto es importantísimo. Específicamente a las mujeres gnósticas, que ya sabemos cuáles son sus pensamientos y sus herejías de esa época, a este tipo de mujeres Pablo no dejaba predicar. Por eso le dijo a Timoteo que no le permitiese enseñar a la mujer. También señaló el error gnóstico, aclarando que Adán fue creado primero y no Eva. Y por último señaló que estaba bien que las mujeres tuvieran hijos, lo que habíamos leído anteriormente, y que así podían salvarse, cosa que los gnósticos decían que estaba mal, ya que para ellos era pecado tener hijos. Y en el texto de 1 Timoteo no es una prohibición universal a las mujeres para que no prediquen, sino que es más bien una refutación a las herejías gnósticas, como bien se ha resumido. Su doctrina de los gnósticos se basaba en complicadas interpretaciones alegóricas, y en sus comunidades las mujeres desempeñaban un papel muy destacado, ya que consideraban que Eva era la mediadora que había traído el verdadero conocimiento a la raza humana. Y por allá en la zona de Asia Menor, lo femenino era considerado como la fuente de la vida en esa época. La Gran Madre recibía diferentes nombres, uno de ellos era Artemisa. Los romanos la conocían como Diana, de los efesios, cuyo templo era una de las 7 maravillas del mundo. A veces también la identificaban con Eva, a quien los mitos gnósticos consideraban como las que había traído la vida y el conocimiento a Adán. Por eso el versículo 13 puede entenderse como una refutación de dicha enseñanza. Se prohíbe a las mujeres que enseñen que la actividad femenina dio la vida al hombre, porque de acuerdo a las escrituras, Adán fue creado primero, y por otra parte, Eva no trajo el conocimiento, sino que siendo engañada, cayó en transgresión. Por lo tanto, los versículos 3 y 14 no son la razón por la que las mujeres no pueden ejercer el liderazgo, sino que se trata más bien de la refutación de una herejía ampliamente difundida en la zona por los mitos gnósticos que glorificaban a Eva. Esta interpretación, por otra parte, armoniza con otros ejemplos en los cuales Pablo primero indica la herejía y después la refuta, como en 1 Corintios 15, versículo del 12 al 57, 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 3 al 5, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 17 al 19, y Romanos capítulo 3, versículo 8 y el versículo 31. Pero nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento se señala el papel importante de las mujeres en la obra de Dios, desde una mujer profeta o profetisa llamada Ana, que le profetizó a Jesús cuando él era bebé. Las mujeres que acompañaban a Jesús en su ministerio, hasta mujeres que estaban en servicio activo en las iglesias después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento también se menciona que Felipe tenía 4 hijas, a las cuales eran profetas. En la iglesia de Corintio había mujeres que eran profetas y comunicaban el mensaje de Dios, mujeres que servían como diaconisas también en las iglesias. Recordemos que también en la iglesia primitiva las cristianas también servían como diaconisas. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en Romanos 16:1, dice lo siguiente: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia en Cencrea. El erudito de cristianismo primitivo y de textos bíblicos, Ladi, señaló que en varios casos los diáconos también tenían la función de enseñar, y por ende las diaconisas eran mujeres que también enseñaban y que también predicaban. Existe este verso y otros que son malinterpretados y sacados de su debido contexto, y son usados por algunos pastores machistas para prohibir que la mujer enseñe.
y predique, y eso es un error. Eso significa que debemos de utilizar una exégesis buena y resultado de esta mala interpretación que han hecho, para luego utilizarlo como si fuera una regla para aplicarlo en la iglesia, y eso está muy mal. No cabe duda que sería un error injustificable sacar estas palabras de su contexto, imponerlas como una regla universal para la iglesia. La idea arcaica y absurda que un libre vale más que un esclavo o que un hombre es más que una mujer, porque eso es lo que está pasando, lo cual es un típico de machistas como los griegos y los romanos, es algo absurdo. Filosóficamente, desde el punto ontológico, no todos los seres humanos, ya seamos hombres o mujeres, somos iguales ante Dios, el que nos creó, como escribió Pablo. Vamos, este versículo me gusta porque marca y dice la verdad en Gálatas 3:28, dice de la siguiente manera: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Las mujeres que fueron primero a la tumba son las primeras al ver a Jesús resucitado y las primeras en ser confiadas con la noticia de que él había resucitado entre los muertos. En muchos otros aspectos, lo que sucedió luego recogió indicios y puntos de referencia de la carrera pública de Jesús. Por ejemplo, la mujer que ungió a Jesús, sin entrar aquí en la pregunta de quién era, y si sucedió más de una vez en este aspecto, algunos han señalado que esta fue una acción sacerdotal que Jesús aceptó como tal. Así que hoy quiero bendecir a las mujeres que están predicando, que están dirigiendo una iglesia. Ustedes sigan adelante. Ustedes saben la verdad, conoces la verdad y la verdad te va a hacer libre. Tú sigue predicando, sigue bajo el ministerio que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida de acuerdo a su voluntad y propósito. Bendecimos a las mujeres en el nombre de Jesús, que han hecho historia desde la antigüedad hasta la actualidad. Siempre va por delante. Le bendecimos a todas y cada una de ustedes. Bendiciones.